Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos darles la bienvenida a este espacio de reflexión que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos acompaña hoy el licenciado Ernesto Villanueva. Ernesto ha sido rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en la década del 70, director del CONICET, también ha estado trabajando como docente no solo en las universidades de la Argentina, sino también en el exterior. Cuando debiera exilarse, ha sido preso político y ha tenido que sufrir la desaparición de un hermano, profesor entre otras universidades en la de Frankfurt, en la República Federal de Alemania. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y es presidente del Consejo de Profesionales de la Sociología. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este breve momento del programa. ¿Sabés qué? Cuando sabíamos que nos íbamos a encontrar contigo, me planteaba desde el punto de vista de la educación una especie de déjà vu remasterizado desde la década del 70, en donde vos tenías la responsabilidad de la rectoría de la UBA, al día de hoy. Las mismas pautas que se buscaban eliminar, como era por ejemplo el ingreso irrestricto, el arancelamiento, el que las investigaciones estuvieran dirigidas hacia intereses que no eran los nacionales, se está produciendo en este momento. Y se está produciendo, digo, remasterizado porque tenemos un ejemplo con el de María Eugenia Vidal, que habla de que los pobres no van a llegar nunca a la universidad, y encontramos que, por ejemplo, la universidad de la cual vos sos rector tiene cerca de 20.000 alumnos y creo que no les alcanza el espacio para poder alojar a los que querrían, aun cuando vos, que has sido profesor y vicerrector de Quilmes, tienen una cantidad similar y están en la misma zona de influencia. Ahora, lo que a mí me llama la atención, no me llama la atención y por eso hablo de remasterizado, es esto de desfinanciar las universidades nacionales, poniéndolas en una situación de precariedad total, inclusive haciéndose los indiferentes del gobierno nacional en relación a este tipo de problemática. Ahora, ¿qué perspectiva vos le ves de solución a esto? ¿Vos encontrás que la sociedad está tomando conciencia de que esto ocurre? ¿Ves que se podría solucionar? ¿Cuál es el camino desde tu punto de vista? Sí, hoy el sistema de la educación superior vive ese ahogo presupuestal y financiero que mencionas vos, eso es indudable. A mi juicio hay una reacción de la sociedad interesante al respecto. En la Argentina, la temática de la educación como camino de la movilidad social es algo que viene desde Sarmiento. Esto es, viene no solo desde corrientes nacional populares, sino de corrientes que han estado enfrentadas a lo nacional popular, ¿no? El proyecto de la oligarquía del 80, el tema de la educación básica, no de la educación superior, el tema de la educación básica era importante, ¿no? Y así fue que Argentina tuvo una situación de privilegio en relación, por ejemplo, a nivel de alfabetización en relación al resto de América Latina. Hemos tenido en ese sentido, principio del siglo XX y adelante, cierto es que la lucha contra el analfabetismo nunca se termina, ¿no es así? Y la idea de que la educación primaria que fuera obligatoria recién se cumplió hacia la década del 40, hacia la década del 50, pero era un programa. Entonces, esa visión sobre la educación como necesidad básica es algo que cruza toda la sociedad. Entonces, es muy difícil para estas corrientes políticas actuales, ¿no? Las corrientes que en general llamamos neoliberales, avanzar sobre eso. Entonces, cuando se pretenden avances sobre la educación, hay este tipo de reacción. Nosotros estamos viviendo todavía, por ejemplo, un conflicto docente
en la enseñanza básica y la enseñanza media en la provincia de Buenos Aires que no se ha resuelto, ¿no? Una paritaria que después de 11 meses no se ha resuelto, es tristísimo, ¿no? Hay un momento en el cual, digamos, el conjunto de la sociedad, yo no diría el conjunto de la sociedad, pero inmensas mayorías dicen, no, la educación es importante. Eso es, yo no sé si es un mito o una realidad, pero es una creencia profunda de los argentinos. Ahora, la fuerza que está actualmente en el gobierno es una fuerza neoliberal, podríamos decir neocolonialista también, claro, por su alineamiento internacional. En realidad, cuando decimos que abandona la educación, estamos hablando de que abandona la educación pública, está claro. Y eso, digamos, que lo hace vía desfinanciamiento, como decía Juan, parece tener una contrapartida que es el incentivo que se le da a la educación privada. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estaba en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, hacíamos estudios sobre las asignaciones presupuestarias en el área de educación. En su momento, con el menemismo, se supone que la educación pública es toda, pero hay una de gestión estatal y otra de gestión privada. Recurso que sirvió para empezar a derivar más recursos para la de gestión privada, bajo el paraguas de que todo es educación pública. Entonces, hay, digamos, si nosotros lo registrábamos en la ciudad de Buenos Aires concretamente, pero supongo que esto se debe poder hacer extensivo a la provincia de Buenos Aires, una baja en la participación porcentual sobre el presupuesto total de los recursos para la educación de gestión estatal y un aumento también porcentual sobre el presupuesto de la de gestión privada. Esto es así. No sé si en la provincia de Buenos Aires es así. Tenemos que recordar siempre que la provincia de Buenos Aires es muy... El Estado de la provincia de Buenos Aires es muy pobre. Y tiene una estructura burocrática que conspira siempre para impedir que funcione. Toda esta legislación que plantea que la asesoría legal y la asesoría contable tienen que intervenir antes de cualquier acto administrativo, lleva unos plazos en cualquier resolución enorme, ¿no? Ni los gobiernos nuestros ni el actual gobierno han solucionado eso. Además, la educación privada en la provincia de Buenos Aires, en una buena parte, es una educación para sectores populares que viene desde la iglesia. Entonces, no tenemos que asimilar educación privada a educación de los ricos. En donde estoy yo, en Florencio Varela, hay numerosísimos colegios privados del obispado de Quilmes, para sectores populares, esa es verdad, con aranceles ínfimos. Entonces, digamos, ahí hay un tema para que discutamos. Y para poner no blanco sobre negro, sino para traer temas polémicos, yo les quiero comentar sobre esta cuestión de lo público y lo privado, la postura de algunas autoridades de universidades privadas. Algunas autoridades privadas dicen, efectivamente, la educación, no solo la educación superior es un derecho humano. Y tenemos que bregar para que la mayoría de la población acceda a ella. El Estado no va a poder lograrlo solo. Y entonces dan cifras, y efectivamente uno encuentra que el crecimiento de la educación en los últimos 30 años en América Latina es muchísimo mayor que el crecimiento del presupuesto estatal. Sin la educación privada es imposible que sigamos dando ese derecho al conjunto de la población. Es una discusión que tenemos que nosotros que afrontar de frente. Sí, bueno, eso tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos dentro del presupuesto nacional. Sí. Y dentro de los presupuestos
distritales. Sí, claro, claro. Pero el que marca un poco la tendencia es el presupuesto nacional. En la época de los gobiernos de Néstor y de Cristina se fue aumentando la participación porcentual para la educación en el presupuesto nacional. Sí, llegó a 6 puntos, ¿no? Llegó a 6 puntos, o sea, había un compromiso de llegar hasta los 6,5 puntos, ¿verdad? Sí. Estuvimos muy cerca. ¿Cómo está hoy esa situación? Porque Hoy ha disminuido un poco, no disminuyó enteramente. ¿Y se ejecuta? Y eso es por provincias. Tenemos dificultades enormes. Porque una de las en características en que la tuvo este provincia de Buenos gobierno Aires. fue la subejecución. Claro. Para el sobre caso, presupuesto. en educación, el rubro, en Nación, el rubro principal de educación es universidades. Recordémoslo. claro, O sea, Nación casi no tiene. Nación se desprendió en de la toda época la- del menemismo. Lo demás son provinciales. Sí. Hacia el mundo universitario, efectivamente, hay una reducción en términos reales del presupuesto universitario. En términos reales. Por ejemplo, en términos reales, este presupuesto aprobado para el 2019 implica un decremento, una reducción de un 2% en el presupuesto del sistema universitario. ¿Y en los años anteriores de este gobierno hubo disminución también en términos reales? Sí, 3 años, sí. No, hay que reconocerlo, no en cifras enormes. Y sobre todo, estamos hablando de gastos corrientes, ¿no? Sueldos y gastos de mantenimiento. Y sobre todo hay una reducción, sí, muy grande en obras. Que es lo básico porque hay un Para las crecimiento universidades nuevas, demográfico para las de- universidades nuevas nos destruye eso. Claro. Para las universidades consolidadas no tanto. claro. Pero las obras se han detenido enormemente. Más allá de orientaciones políticas. En el Esto, caso, a partir de este año ya había comenzado. ya había comenzado, ¿no? Además no en tiene la 2018, misma no solo para el próximo año, en 2018. No tiene Las la obras misma- se redujeron yo diría en un 80%. Para el 2019 Cero. está cero. Claro. Decía que no tiene la misma significación aquellas universidades que tienen carreras duras en lo que hace a la infraestructura de aquellas que de pronto son Claro. exclusivamente humanísticas. Claro. Porque en el caso de carreras duras vos vas a necesitar laboratorios, una infraestructura realmente importante. Sí. Y sobre todo el mantenimiento. No es que la obra, Y el armamento. la tarea inicial es importante, pero en ese tipo de disciplinas es importante un mantenimiento, una renovación del equipamiento permanente. Claro. Mucho más que en cualquier otra área. En áreas sociales uno podría decir, bueno, hoy por hoy, ¿no? Nos suscribimos a las bibliotecas mundiales que hay y tenemos resuelto el problema. Que son caras, en dólares, etc. Bien. Pero en otras disciplinas necesitamos actualizar el equipamiento permanentemente. Esto yo lo vivo de manera indirecta porque nuestra universidad está muy ligada con un hospital que, claro, que es de lo mejor de la Argentina, si no el mejor de la Argentina. Y entonces la detención del reequipamiento hace que vaya cayendo. ¿Por qué? Porque se necesita el tomógrafo del año pasado, no el tomógrafo de hace 10 años, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de robots, por ejemplo, o de simuladores para el aprendizaje. Lo mismo, en materia de medicina hay avances enormes en la enseñanza, enormes, cosas que uno no puede creer. Ahí en el hospital, por ejemplo, hay un robot que simula ser una señora que está a punto de dar a luz. Entonces con una computadora se escuchan los gritos, todo el proceso del nacimiento del chico. Bueno, en lugar de tener una enferma real. Muchísimo más seguro, se respeta más a las personas, se pueden poner más estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces es que Bueno, eso cuesta. Y todos los años hay renovaciones. Yo les digo esto en el área de la salud. En el área de petróleo, por ejemplo, ingeniería de petróleo, nosotros tenemos un simulador para enseñar en pozo. Entonces es una habitación más pequeña que esta, y hay proyectores. Sobre 3 de las paredes, los proyectores muestran cómo son los pozos. Que viene un camión, que viene la gente caminando, sube una escalera, sale petróleo. Y con una computadora uno puede causar un incendio.
Entonces, ¿qué hace el estudiante frente al incendio? O hay un choque, o un obrero se cae del pozo. ¿Qué hacemos? Bueno, esos simuladores todos los años tenemos posibilidades de mejorar, de renovar. Entonces, en algunas disciplinas, lo que decís vos, se requiere esa renovación permanente de equipamiento que no se está dando. Y hay otro elemento, vos que quería comentarte. Yo participé desde los inicios en lo que es la negociación. Las negociaciones de Mercosur en la Comisión de Salud y también en la Comisión de Medio Ambiente. Y el caso es que allá por los inicios, como dentro del marco de las discusiones de salud teníamos el área de tecnología médica, me vine con todo el espíritu de por qué no hacemos un parque industrial de tecnología médica. En la Comisión de Diputados, recuerden que era la década del 90, no, de ninguna manera. ¿Quién te va a financiar semejante cosa? O sea, nadie pensaba en lo importante de tener un parque industrial de tecnología médica. Por eso, nadie pensaba en que el Estado se igual después de logramos inaugurar en Oro Verde una facultad que fue, digamos, pionera en el área de bioingeniería, trabajando desde la anual. Pero el punto es, y yo traigo a la acotación esto, porque nosotros teníamos muchas dificultades en lo que hacía el ingreso de tecnología, que de pronto nos entraban como donaciones, cosas que estaban absolutamente obsoletas, o por ahí era refurbish, reacondicionado. Claro. El caso es que ustedes están trabajando, al igual que creo que La Rioja, a través de una ley nacional, en lo que es la verificación técnica de todo lo que es tecnología médica, pero no está reglamentado. No, la ley la impulsamos nosotros incluso en la provincia y no se ha reglamentado. O sea, No está reglamentado. no. Bueno, a ver, en todas las áreas, en Argentina y en el mundo, en todas las áreas, hay una concepción dominante, esta concepción neoliberal, que trata de acotar el poder del Estado y trata de acotar los sistemas democráticos. Es así. Es así, en todo el mundo. Entonces, si hablamos de sistemas democráticos, se sustraen de la decisión popular un conjunto de actividades, ¿no? La más graciosa es la política monetaria, ¿no? Uno puede votar a cualquier presidente, pero el presidente del Banco Central es soberano, respecto del presidente de la Argentina, no respecto del presidente del Banco de la Reserva Federal. Sí, yo creo que eso ha quedado más claro que nunca, ese ejemplo ha quedado más claro que nunca con el último cambio en la presidencia del Banco Central. Central. El actual presidente del Banco Central prácticamente lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Pero esto es una tendencia que es de debilitamiento. El Fondo Monetario Internacional no es Christine Lagarde, es el el segundo que es norteamericano. O sea, hay un debilitamiento de los sistemas democráticos sustrayendo del voto popular un conjunto de decisiones. Bueno, y acá el rol de la educación es clave, porque justamente si hay algo que es democratizador, es la extensión y la amplitud de la educación. Claro, sí. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que en una oportunidad le hice una entrevista a Raúl Zaffaroni, y justo estaba en ese momento la discusión sobre la democratización del Poder Judicial, los proyectos que había mandado Cristina. Y Zaffaroni, que no es que estaba en contra, pero no le veía a él desde su punto de vista mucha utilidad, decía, ¿sabe usted cuál es la mejor forma de democratizar la justicia? Abrir las puertas y que empiecen a entrar los abogados que se reciben en las universidades del conurbano, que son no de las clases medias o de las clases altas, que son de las clases medio bajas o de las clases populares. Esa va a ser la verdadera democratización. Concluimos así con la primera parte de nuestra entrevista a Ernesto Villanueva. Hola amigos, esto es El Derecho y el Revés
y nos complace en presentar la segunda parte de la entrevista que le realizáramos a Ernesto Villanueva. Ernesto, estábamos hablando del tema de la relación entre la educación, la democracia. Yo te puse como ejemplo algo que había dicho Zaffaroni en su momento sobre cuál era la mejor forma de democratizar la justicia. Claro. Sí, o sea, hablamos de dos cosas. Una, del debilitamiento de la democracia, que te digo es una tendencia mundial. Y por otro lado, un debilitamiento de los estados nacionales, que también es una tendencia mundial. En esta segunda, debilitamiento de los estados nacionales, uno de los elementos es esto de la privatización de la educación. Es indudable eso. Esto no está logrado en todo el mundo, ni mucho menos, pero es una tendencia fuerte. Y en general adopta distintas formas. Una de las formas es que las élites se eduquen en cierto tipo de universidades y la gran masa en otras. Eso lo vemos mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema Hay universidades de educación pública importantísimo. Bueno, la Universidad de California, la de Berkeley, estatal, con sistemas de becas enormes a los estudiantes. Yo he visto estudiantes que les cuesta conseguir la plata para viajar y ir a la universidad. Y al lado tenés a Stanford, que es para los sectores dominantes. Bueno, las universidades como la tuya se hicieron, entre otras cosas, para acercar la universidad a la gente. Claro. Pero esa tendencia de escindir el mundo de cada sociedad en dos existe en muchos lados. En la Argentina hoy tenemos una ofensiva fuerte al respecto. Ahora hay una cosa bastante terrible cuando vos hablabas del derecho a la educación. Y los otros días estaba leyendo un comentario del que era CEO de Nestlé, que dijo que no existe el derecho, el agua potable no es un derecho humano. Entonces cuando encontramos, Dijo eso, cuando encontramos un individuo que tiene semejante pensamiento, No sabía. el futuro es realmente trágico. sí, claro. No es que el futuro es trágico. Una parte de la humanidad piensa así. Es así. Ahora, no nos sorprendamos. Siempre ha ocurrido eso en la humanidad. Donde una parte de los seres humanos creen que los otros no lo son. Eso es así. Hoy adopta estas formas, ¿no? Con una fuerza que yo creo que a partir de la caída del muro de Berlín fue muchísimo mayor. Pero ese proceso que se llamó de globalización hoy está teniendo límites fuertes. No, vos sabés que yo quería, pese a que el tema de la educación con vos es una tentación para que sea excluyente, como también sos un agudo analista político, quería preguntarte en algún momento sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en donde en muchos países europeos sobre todo, se está poniendo en cuestión esto de la globalización, pero desde movimientos que aparecen como bastante difusos desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto? Es decir, vemos el caso, por ejemplo, de Italia, donde un movimiento de indignados, como es el de Beppe Grillo, termina aliándose con la derecha xenófoba de la Liga del Norte para hacer gobierno. En Francia hay un fuerte crecimiento de la derecha, vamos a decir, nacionalista de Le Pen, pero ahora surge también un movimiento de los indignados que no se sabe muy bien hacia dónde va a derivar, porque parece que allí se mezclan bastantes ideas y no hay una ideología que uno pueda usar para etiquetar ese movimiento. Bueno, en España en su momento estuvieron también los indignados que terminaron formando una fuerza política, Podemos. Hay resurgimiento de la extrema derecha en otros países que tienen una historia relacionada con el nazifascismo. ¿Cómo ves todo esto vos? Sí. En primer término, no tenemos que reducir la humanidad a Europa. Porque junto con estas cosas que vos estás diciendo está el avance de China, que es descomunal, el avance de los países asiáticos, de la India, de Rusia en menor medida.
O sea, está viendo una transferencia de que la cabeza del mundo sea Occidente hacia el Oriente, ¿no? Hoy Estados Unidos es la cuarta parte de la producción mundial de todo, y China ya es el 15%, Estados Unidos 25%, China el 15%. Estamos viviendo eso. Entonces, nosotros, bueno, herederos de, digamos, de las tradiciones europeas, de la independencia de Estados Unidos, todo eso, nos fijamos más en esos países. Europa tiene una situación de ser un sándwich, pobrecito, ¿no? Entonces, un sándwich que se va comprimiendo y tiene todas estas dificultades que van explotando de diversas maneras. En donde también le ha ocurrido al PT en Brasil, en donde la izquierda se ha incorporado al sistema. Recordemos que los ministros de Economía, tanto de Lula como de Dilma, eran de derecha. La izquierda se incorpora al sistema y justo los que están en contra del sistema son o neofascistas o de derecha, que habría que analizar bien cómo son cada uno de ellos. Sí, a lo mejor porque muchísimas veces nosotros nos manejamos por la prensa internacional. Y además y la prensa internacional miente tanto como la prensa nacional. Además, poner etiquetas que tienen que ver con conceptualizaciones que quizás no corresponden ya tanto a esta realidad, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esto te lo quería preguntar. Hace poco tiempo Cristina lanzó un discurso bastante desafiante en esa reunión organizada por la Claxo, que generó debate dentro del propio peronismo, de las fuerzas nacionales y populares. Cristina no dijo otra cosa que lo que ha dicho el peronismo tradicionalmente. Correcto, pero sorprendió porque muchos, desde el peronismo, cuestionaban su pertenencia ideológica al peronismo y decían, no, Cristina no es peronista, es otra cosa, y lo siguen cuestionando hoy. Pero precisamente ella habló de poner un poco en tela de juicio estas divisiones entre derecha e izquierda que corresponden a categorizaciones antiguas quizás, y además habló del tema de lo popular. Hoy está en boga el tema populismo, ¿no? Entonces, populismo, que es una cosa en Europa, es otra cosa en Estados Unidos. Claro. Populismo es un populismo, de derecha, de izquierda, es populismo. Pero ella habló del pueblo, de la categoría pueblo, o sea que extensivo a lo popular, claro, no al populismo. No. Sí. Primero, hay que recordar cómo surge la categoría esta de populismo, que puedo decir es denigratorio. Es denigratorio desde la izquierda, además. Viene del leninismo eso, ¿no? Los populistas rusos son los nacionalpopulares que se opusieron a los bolcheviques, es así, ¿no? Los narodniki, que les llaman. Esa categoría denigratoria se fue utilizando después en las ciencias políticas para englobar todo aquello que no le gustaba a ellos. No es, por eso, cuando se utilizan categorías políticas, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿esa categoría lo usan los sujetos que son mencionados como tales o no? ¿Me explico? Sí. Si lo usan los otros, yo puedo decir, por ejemplo, este gobierno es un gobierno de oligarcas. Macri nunca diría eso. Entonces hay que preguntarle a los sujetos, perdón, ¿cómo se identifican ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué quieren? Bueno, y respetar. Y muchas veces las ciencias políticas, que han estado dominadas también por el establishment, no han respetado eso. Entonces utilizan la palabra populismo para una diversidad de fenómenos enorme. Y sí, Trump, por ejemplo, es populista. Sí, claro, bueno, ¿por qué? Porque Trump, y el gobierno de Italia, que porque Trump defiende populista a los obreros de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, en una alianza con el capital financiero. Y nuestro gobierno también defiende a los obreros de Estados Unidos. Por eso me parece muy extraño las posibilidades de Bolsonaro. Bolsonaro es muy contradictorio. Él, si quiere imitar a Trump, va a tener que pelearse con Trump. Y si no, no lo va a imitar. Para no pelearse con Trump, no lo tiene que imitar. Sí. Eso es una cosa que nosotros... Y lo mismo, bueno, en estos días con lo del G20 fue muy simpático, ¿no? Lo que dijo la vocera de prensa de Trump respecto a la actitud depredadora de la economía china. Bueno, eso no fue a mayores, evidentemente. Después de eso, Macri se portó muy dignamente con los acuerdos con China, etc. Pero va a llegar un día en que Trump lo llame y le diga, Macri, ¿dónde estás vos? ¿Acá o allá?
Sí, eso fue una Eso advertencia. es un drama, no para Macri, para Argentina y para todos nuestros países. El comunicado ese fue una advertencia. Claro. Desde el punto de vista ambiental, a Bolsonaro lo veo como depredador, Sí, sin duda. sí. Y es un peligro para la región desde todo punto de vista, ¿no? Sí, pero es inconsistente el programa que él lleva adelante. Entonces, habría que ver cómo se Sí, ¿no? acomodan todas las papas en esa bolsa. Sí, rara, todavía no está muy claro. Hay que ver, hay que ver. Es decir, por ejemplo, no está claro, y así lo ha manifestado el gobierno argentino frente al tema de la negociación con la Unión Europea, si él va a permanecer en el Él dijo no. Mercosur o no va a permanecer en el Claro. Mercosur. Por ejemplo, no se sabe eso hoy, Brasil a siempre, menos de 30 días de su independientemente asunción. de los gobiernos, intentó cruzarse a Europa y cortándose sola. No se le Pero ahora pareciera que no. No, bueno, tantas cosas parecen que Claro, no. ahora. es muy pronto para que podamos hacer un análisis, me parece. Sí, Hay que sí, verlo andar. sí, es ¿no? muy pronto. Es igual que lo de López Obrador, que también, bueno, ayer con su discurso inaugural se vio Llamó la atención. lo que hizo, ¿no? Anteayer, ¿no? Y ayer abrió la residencia presidencial, no sé si han leído, ¿no? Sí, además no, llamó la atención. Ayer sobre abrió todo- la residencia presidencial y dijo, no voy a vivir más ahí. Sí. 20.000 Sí. personas Sí, visitándolo. sí, lo había anunciado. Lo había que anunciado y no lo iba hizo. a vivir más. Y lo ahí. hizo. Ahora es un museo que la gente puede pasear por ahí. Pero en la región estamos en una situación crítica porque, en definitiva, con Bolsonaro, con Chile, con Perú, con Colombia, Argentina, por supuesto, no hace falta nombrarla, tenemos en una situación con un futuro incierto. Sí, así es, claro. Sí, yo creo que digamos, la responsabilidad o el problema principal es la conciencia política de nuestra gente. Yo creo que esa es la gran dificultad. Muchísimas veces uno escucha comentarios sobre los medios. Ay, los medios tal cosa, ¿no? Y eso me recuerda a la frase de Basile, director técnico de Racing, que decía, no, los otros también juegan. Sí, No hay sí. que preocuparse por los otros, tenemos que preocuparnos por nosotros. ¿Eh? No, y Y ahí, hay una, los más viejitos, ¿no? Yo ya tengo 73, accedimos al peronismo leyendo todos los días la prensa, La Razón, La Nación, Clarín. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Los medios nos dominaron todo, no había redes, hoy uno puede, ¿no? Manda datos, antes no. bueno, en su momento está bien, las cosas cambian con el tiempo, pero en su momento Perón dijo, yo cuando tenía todos los medios en contra, Así es. gané las elecciones, con todos los medios a favor me voltearon. Así es. Entonces, Así es. aunque digamos Sí, la comunicación era otra en la ese importancia y la momento. concentración de los medios Sí. ha crecido mucho, Pero de ha todos habido, ha modos, habido de parte de... En el pasado, cada uno de nosotros tenía una especie de chip en la cabeza que le permitía traducir, ¿no? Jauretche decía que cuando él no conocía un tema, leía la prensa. Si la prensa decía Sí. blanco, él decía negro. Porque la prensa había estudiado el tema. sí, Era un termómetro. Nosotros teníamos ese chip que nos permitía traducir. Yo creo que en los argentinos, creo que a partir del 76 en adelante, se ha debilitado esa capacidad sí. de traducir al establishment. Además, Bueno, esa es una de las... y lo esa cito a es- él, que hizo un trabajo sobre Clarín. Vos tomás un Clarín de cualquier época después antes del 76, del 70 en adelante, y vos tenés un título, un copete y un desarrollo en donde encontraste 4 cosas distintas. Sí, sí, Para el es gusto un de cualquiera. Claro. trabajo de Pero la prensa, la nación no eran así. No, son más coherentes. Siempre fueron diferentes. Yo lo que me refiero es que ha habido un retroceso en la conciencia nuestra, Sí, de esa capacidad de traducir Bueno, al establishment a eso- nuestros La intereses. malversación del lenguaje. eso ha sido lo terrible de la dictadura cívico-militar del 76 y luego continuada, profundizada desde el punto de vista político, no represivo, por el menemismo, que fue como
la desideologización Claro. de toda una generación, o más de una generación, porque estamos hablando desde el 76 hasta la década del 90 bien avanzada. Claro. Eso se está pagando Sí. todavía hoy en día. Pero hay otra cuestión. Yo el otro día leía que Fray Beto decía que los gobiernos populares de la última década y media en América Latina habían hecho mucho por el bienestar de los pobres, por el ascenso social de los pobres, pero que eso había facilitado un acceso al consumo de esos sectores, pero no había sido acompañado por un trabajo ideológico. Exactamente. Él lo llama trabajo ideológico, uno lo podría llamar trabajo de educación, de concientización, Sí. batalla cultural, le podemos Sí. dar distintos nombres, pero está claro a qué se refiere, ¿no? Sí, pues es que en un trabajito yo lo cito ahí a Fray Beto, porque él dice, creamos consumidores y no ciudadanos. Correcto. Resumen, Sí. en ese Pero párrafo. dentro de ese marco es que, digamos, el interés internacional está en que pase Está por bien, ahí. está bien. Ahora, Pero haciendo, volvemos a lo que vos decías haciendo de abogado del diablo, creamos consumidores y no ciudadanos. Es cierto. Pero los gobiernos nacional populares sustentan su legitimidad en el consumo. Es así. Eso es cierto, sí. Y Sí. la excepción de eso es Mujica. Sí, Por eso están aplaudidos por el establishment. sí, ¿Mm? sí. Pero bueno, Me explico, más pero- aún cuando se detiene el incremento del consumo en los gobiernos nacionales populares es cuando tienen las crisis. Claro. Claro, y el tema del consumo resolvemos lleva eso, al eso? individualismo. Claro, Pero ¿cómo lo resolvemos? claro, ese es recuperando aquellos valores por los cuales seguimos peleando, ¿no? En donde está justamente la solidaridad. es un gran dilema. Vos seguramente habrás leído, y no sé si mucho, no tanto, pero lo habrás leído seguro a García Canclini, donde Sí, sí. habla de la relación entre consumidor y ciudadano, Claro. donde él incluso dice que hoy, para adquirir la categoría, la condición de ciudadano, tenés que acceder al consumo, porque si no estás fuera de la ciudadanía. Exactamente. Como diciendo, no son términos necesariamente antagónicos. No, Puede no, haber no. contradicciones entre Claro. esos dos términos, pero no son antagónicos, Pero- no son Pero insisto, irreconciliables. hay una búsqueda sistemática de hacer que el propio individuo se deshaga de la concepción de ciudadano a través de, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, hablándote de vecino. Ah, no, sos el claro. vecino, no sos un ciudadano. Sí, por supuesto. No, de parte de ellos, te digo, dejémoslos. Sí. Nosotros, Es lo que vos dijiste ¿qué hacemos? antes. ¿Cómo se...? Para eso te trajimos, queremos preguntarte, ¿no? No, yo me dedico a educación superior. Nada más. Pero le cuento una anécdota ya que estamos en este tema. Vez pasada tuvimos una dificultad enorme con la cantidad de alumnos que ingresaron. Y no nos alcanzaban las aulas para el conjunto. Entonces nosotros alquilamos, en algunos casos algún colegio privado nos presta directamente el lugar, solamente tenemos que limpiarlo. ¿Qué alumnos tienen que ir ahí? Entonces, nosotros dijimos, bueno, la verdad, si somos inclusivos, los de primer año que estén adentro de la universidad, que es psicológicamente lo que le da la sensación de que están en la universidad. Claro, la parte Porque antes eran de secundario ellos, así Claro. que sí. Y mandemos a los de años avanzados a los colegios. Tuvimos un lío extraordinario. Fíjense el problema de la solidaridad, de la falta de solidaridad. ¿No? Yo ya estoy adentro, ustedes jodanse. Claro. Pero ahí se ve Derechos adquiridos. bien, ahí se ve bien, Pase al se ve bien al el pago drama de los superior gobiernos del nacionales dinero. populares. Sí, sí, sí. Y estos son todos sectores medios, ¿no? Gente, digamos, no de la oligarquía, los estudiantes de Varela. Ernesto, a mí me ha De la tocado en cursos de capacitación sindical, en sindicatos que representan sectores de clase media acomodada, como son los empleados de tabaco, y de una clase media quizá más baja, como son los trabajadores ferroviarios, los de la Unión Ferroviaria.
no los conductores de locomotoras. Niveles salariales diferentes. En ambos casos, me surgió el problema, el cuestionamiento al pago del impuesto a la ganancia, que por otra parte fue motivo de paros a nuestros gobiernos, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí me encontré con la dificultad de explicarles a estos compañeros y compañeras, porque en la Unión Ferroviaria me lo cuestionó una delegada el tema, capaz que le descontaban 200 pesos o 150 pesos, calculo por los niveles salariales que ellos tenían en ese momento, pero para ella era para alimentar vagos. Varios compañeros le saltaron después Pero algunos a decían cuestionarla, pero había una compañera delegada que decía eso, e incluso en el otro, en el de empleados de tabaco, al terminar la reunión, un compañero de Jujuy, que se ve que no se animó a decirlo frente a todos, me preguntó, ¿no le parece, profesor, que este gobierno es medio comunista porque nos saca a nosotros por el impuesto a las ganancias para darle a los más pobres? Esa fue la pregunta. Entonces, el esfuerzo para explicarles que eso que a ellos sacan entre comillas significa, en el caso de los empleados de tabaco, que esa persona consume cigarrillo, entonces vos tenés más trabajo. Si no, no podría consumir cigarrillo, vos tendrías menos trabajo. El de la Unión Ferroviaria significa que viajan más en tren porque tienen un ingreso, y si no, no viajan en tren y por ahí a ustedes. En esa gente ha desaparecido el concepto de solidaridad y también el concepto de comunidad, que eso es una cosa muy tradicional del peronismo que se ha debilitado. Comunidad. Formamos una comunidad. Nos importan los demás. Ayer López Obrador dijo una cosa muy linda. Por el bien de todos, primero los de abajo. Bueno, eso hay que machacarlo. Hay una minoría que no le ha gustado. Claro. No, el tema de la desigualdad en las sociedades modernas es un tema, ¿no? Un libro muy lindo de un francés, un sociólogo, Louvet, que se llama así, ¿por qué preferimos la desigualdad? Y entre paréntesis, a pesar que decimos lo contrario. ¿No? Eso tiene que ver con las identidades también, ¿no? Sí, La sí. identidad conlleva la idea de que el otro es distinto, es diferente. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de estar en Italia cuando Maradona también estaba ahí. Ajá. Y yo recuerdo que en la terminal de Milán, que iba a jugar el equipo, habían puesto un pasacalle que decía Maradona, benvenuti Italia. O sea, el sur no era Italia. Claro. Bueno, Italia es muy fuerte. Sí, la diferencia entre el norte y el sur es terrible, seguro. Pero ese tema, digamos, estábamos hablando, ¿no?, del debilitamiento de la democracia y del debilitamiento de los estados. En educación se observa con educaciones de diferente velocidad. Entonces uno logra esa diferenciación, ¿no? Yo le pago a mi universidad y al resto que se muera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo estatal, que es lo colectivo, lo global, lo comunitario, se va a debilitar. Eso es una tendencia muy fuerte del neoliberalismo que no, ya te digo, no está en todos los países, para nada, ¿no? En Francia prácticamente no hay educación privada. Tenemos claro qué es lo que hay que hacer, pero lo que parece ser que no hemos logrado es mantenerlo, porque nosotros hemos entrado y salido. Sí. Hablo de la Argentina, Sí. ¿no? Ahí están esos dos temas que mencionaba antes, ¿no? Que es el tema de la legitimidad a través del consumo. Y no se logra un perpetuo crecimiento del consumo por una cuestión económica argentina, que es lo que se llama habitualmente la restricción externa. Que eso los gobiernos nacionales populares no le han dado solución desde 1946 a la fecha. Desde que yo nací en el 45, toda mi vida ha sido lo mismo. Crecemos, mejoramos, nuestra industria no da abasto, los insumos tienen que ser crecientemente importados y somos pobres en dólares. No nos atrevemos a decirlo, si lo decimos mal, ¿no? El cepo, los argentinos quieren dólares, no los tenemos, el gobierno pierde legitimidad y viene algo de derecha.
derecha, por un golpe militar o últimamente terrible por elecciones. El tema de restricción externa, yo todavía no he escuchado ningún economista nuestro que yo lo haya podido leer, que entendiera cómo podemos resolver ese tema. Y lo tenemos que resolver para que en el futuro no solo hagamos cosas, sino las mantengamos en el tiempo. Seguro, porque acá en la Argentina nadie le da una respuesta a ese problema. Los economistas de la ortodoxia, porque no lo ven como problema. Bueno, se endeudan. Ellos se endeudan. Se endeudan y cuando tienen deuda enorme, vamos Claro. una crisis, empezamos de nuevo. Claro, y los economistas nuestros no le han encontrado la vuelta. Que lo dijo Cristina. Cuando en una entrevista le preguntaron, dijo, no le pudimos encontrar la vuelta. Yo creo que la vuelta para encontrar, esa es mi opinión, no es económica, es política, es de conciencia política. No, yo coincido con decir desde el indudablemente. principio, somos pobres en dólares, no lo podemos gastar. Sí, sí, sí. Vivir con lo nuestro, como decías. Bueno, en parte vivir con lo nuestro, claro. Sobre todo cuando uno Sí, yo tiene coincido con algún producto que tiene poco, uno lo ahorra. ¿No es así? En la vida cotidiana no hace eso. ¿No es así? Bueno, la Bueno, sociedad debería ahí hacer eso. vendría el tema Pero eso requiere sí, ahí vendría el tema de Fray Beto de que estemos de trabajo acuerdo. ideológico. Claro, claro. Trabajo ideológico y un marco que no tuvimos, como puede ser el hecho de estar intentando ese objetivo cuando vos tenías una constitución que era la del 94, era una constitución liberal. Una de las cosas que nos faltaron y que debemos recuperar, si podemos acceder a ello, es una modificación constitucional. Sí. Sin duda. Sí. No, hay algunos desórdenes constitucionales en la Argentina, no. Ustedes han visto que en Costa Rica hay un gobierno progresista que ha establecido ahora una restricción fiscal muy fuerte porque tiene un déficit fiscal creo que de 8 puntos, una cosa así. Entonces sacan una ley. De inmediato, la ley es revisada por el Tribunal Constitucional. Si la aprueba, vuelve y el Parlamento tiene que ratificarla y ya está. En Argentina tenemos eso que se llama control de constitucionalidad difuso, que es una enormidad. Un juez designado para cualquier cuestión administrativa, contencioso administrativo, penal, puede estar por encima del Parlamento a través de una medida cautelar. No hablaba solo de la Constitución, sino de las instituciones que tengan Bueno, que pero ver eso en con la Constitución habría que establecerlo, Sí, claro, sí, ¿no? por supuesto. Sí, sí. Claro. El otro día Rosenkrantz es muy claro sobre eso. Rosenkrantz dice, nosotros no tenemos un poder. Dice, en otros países los integrantes del Poder Judicial son a término. Acá hay... Siguen siendo a término Son- también, pero Son vitalicios. a término de cuando De se su muere. vida, Ah, como el se caso de muere, no se puede Rafael. venir. A término de ellos. No hay nadie que nos contemple a nosotros como Corte Suprema. En otros países, cuenta Rosenkrantz, hay por ejemplo una especie de tribunal de abogados. Dice, podemos declarar inconstitucionalidad a cualquier juez. Esos tres elementos, dice, son en un reportaje recientemente. Pero es interesante revisar eso. Sí, Bueno, sí. y Zaffaroni también trabaja con el tema de Sí. reforma constitucional. Sí. En Argentina, si es que queremos instituciones, hay algunas que hay que revisar. Sí, ¿No? no, sin duda. Además Zaffaroni tenía un planteo, yo lo recuerdo porque me lo dijo en la entrevista que comenté antes, de que la Corte Suprema debiera dedicarse exclusivamente a, como cuerpo, exclusivamente a los temas de constitucionalidad y que los demás temas debieran resolverse a través de la creación de salas Claro. especializadas Ajá. en cada uno de los fueros. Por supuesto eso requería una ampliación de los integrantes de la Corte. Ernesto, nos gustaría tu visión hoy respecto de nuestro futuro inmediato, ya que tenemos un tiempo que la verdad, entusiasmadísimos estábamos todos con la conversación, pero el tiempo siempre es tirano, ¿no? ¿Cuál es tu visión en lo inmediato, en el corto plazo, en términos generales, no Sí, exclusivamente no, de la educación? Argentina del año 19
lo ha dicho el gobierno nacional y lo dice toda la oposición, el año 19 va a ser muy difícil, ¿no? Hay un ajuste enorme, hay un descontento social impresionante. Todavía no hay una estructuración política de una alternativa a este gobierno, y entonces navegamos por esas aguas procelosas, ¿no? Muy dificultosas, porque el establishment, que en realidad beneficia a poca gente, es poderosísimo, y de este lado son fuertes. Entonces vamos a vivir esa situación. Si se estructura algo más fuerte desde la oposición, va a haber todavía más problemas. Y si en el año, o sea, a fin de este año, cambia, a fin del año 19 se cambia el gobierno, cambia la orientación política, el próximo gobierno va a tener dificultades enormes. Dificultades porque todos los sectores populares y clases medias que han sido afectados por este gobierno van a tener muchas exigencias, y lo que es el actual oficialismo va a tratar de voltear a un gobierno. Los próximos años en Argentina son tormentosos. Bueno, no es el final que todos esperamos, pero indudablemente es un buen análisis. Gracias, Ernesto. No, por nada. Eso ha sido todo. Muchas gracias.